En el 73 yo fui designado secretario de Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y después que muere el gobernador y asume nuevas autoridades, a Tunguso Velázquez a mí nos echan de la Cámara, nos declaran prescindible con la ley de la dictadura, porque éramos gremialistas, directamente así. Eh, Marcelo Quirelli nos echa de la Cámara. Entonces, nosotros que ya veníamos peleando con Isabel y López Rega, digamos, junto con el MAN, con la Juventud Peronista, la UES y todo, armamos el Partido Auténtico, digamos. Y a partir de La ahí pausa que participamos vamos de a las hablar elecciones del con 75. Y Emiliano Perviu, metimos que dos es diputados nuestros y uno en tercera posición. Y yo era, primero fui apoderado, sigo siendo hasta ahora, digamos, el apoderado del Partido Auténtico y secretario del bloque, digamos. En esa circunstancia, y siendo eh, el flaco Terenchuk, ujú, eh, trabajaba con nosotros en el bloque. Y la guardia nos llama por teléfono y nos dice, che, acá hay un muchacho que quiere hablar con Terenchuk y no tienen documentos. Decirle que baje. Bajan y la policía le quiere secuestrar. mm, Eso fue el 9 de septiembre. Y se armó un quilombo, digamos. Los bloques radical que tenían ventana en la calle nos llamaron por el interno, yo bajé, lo paro, llegó Pablo Fernández León y bueno, Pablo, que era más loco que yo, sacó un fierro, le puso en la cabeza a un policía, le sacamos de la mano de la policía a Terenchuk y lo salvamos, digamos. En mm. ese momento lo salvamos. Y hicimos una conferencia de prensa denunciando el intento de secuestro. Y al otro día me detienen. Así, digamos, así, 10 de septiembre del del 76. 75. 75. 75. Ajá, Te estoy diciendo, secretario de bloque de la Cámara de Diputados. claro. Estamos en un gobierno constitucional. Pero ya se venía, ya había olor a gorra, digamos, ya había olor a Videla. Entonces, tal es así que de los dos diputados nuestros, uno resuelve irse, digamos, fin de año se va. Y Juan Figueredo resuelve quedarse acá. Y Miguelito y Mingo y Mercedes Figueredo, él lo manda a Buenos Aires antes de irse, digamos. Y está desaparecido hasta ahora, digamos. Juan Figueredo está desaparecido hasta Sí, ahora. qué bárbaro. Em, Estaba, bueno, escuchándote atenta, ¿no? Ahí justo escribía Pelito, decía que está viendo justo el programa, así que le mandamos un saludo a Pelito Escobar. ¿En ese entonces ya estaban con Pelito, ya se conocían o cómo fue? Perito era la UES. Ujú, O sea, en el 73 se reestructura todo lo que era Juventud Peronista, digamos. O sea, un sector de la agrupación que atiende lo que es el Frente Agrario. La Juventud Universitaria Peronista tiene otro, digamos, se reestructura todo. ujú. Y queda Juventud Universitaria, Juventud Peronista y Juventud Trabajadora Peronista y UES. Angelito Fleita de Villa Olosé era el responsable de la UES, digamos. Y fue responsable regional, digamos. O sea, estaba en la mesa nacional. Militante de Villa Olosé en la mesa nacional de la UES. Así que, sí, lo conocía. A Pelo era el más visto, digamos. Porque él andaba con la guitarra, ¿viste? Entonces, junto con Guapenga andaban cantando, ¿viste? Ujú. Por la vida. Y me parece bien, ¿viste? Me parece bien. Pero sí, ya estaba, lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento ya era grosso, digamos, porque en el 75 haber formado un partido. eh, no te olvides que nosotros estábamos compitiendo en contra de López Rega y de Isabel Perón, digamos. O sea, junto una estructura, un aparato infernal, digamos. Aparte de ser bastante delincuente, muy mentiroso. Vinieron acá en la campaña y te daban el vale por una heladera y cuando la gente iba a retirar le daban una caja de Tergopol, ¿viste? Una conservadora de Tergopol, ¿viste? Le dan la foto como, No, como pasa. le daban, Qué en serio, bárbaro. una conservadora de Ah, Tergopol. Tomaron militarmente la terminal de Oberá, ¿viste? A los colonos la apretaban, ¿viste? A los dirigentes le daban 500 pesos, ¿viste? 50 pesos, una cosa así. ujú. O sea, eh, la peor escuela política, digamos, y ya en esa época había muchos muertos, digamos, por la AAA. Entonces, no nos olvidemos, por ejemplo, Ortega Peña, ¿viste? Que era un militante radical y que fue muerto por la AAA, digamos. Entonces, eh,
era brava, la época era brava, digamos. Entonces, por más que estemos en democracia, la situación era difícil, digamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos? Y bueno, ¿cómo fue todo eso? Porque la verdad uno se pone a pensar y es como que parece algo tan ajeno, ¿no? Pero está tan presente y qué bueno que está presente, ¿no? Que la gente recuerde y homenajee a toda la gente que desapareció, a los familiares que perdieron a sus seres queridos y bueno, todo eso que es algo que en estos días los pone por ahí un poco más sensible, ¿no? Sí, el recuerdo está siempre, está presente siempre, digamos. Entonces, reiterarme un poquito el concepto de la pregunta. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Yo estuve 5 años, 1 mes y 12 días. Contado, ¿viste? Sí. Sí, seguro que sí, no te olvidas más de eso. Es un... Hubieron otros compañeros que estuvieron mucho más tiempo. En el caso de Pelito apagó la luz, ¿viste? En Candelaria. Ellos tuvieron más de 7 años y medio, digamos. Sí. Entonces, el tema del tiempo por ahí no es tanto pero yo estuve 5 años. Estuve 1 mes acá en Concepción de la Sierra, después fui a Resistencia, Coronda, Casero y La Plata. En Resistencia los primeros meses todavía teníamos visita, qué sé yo, y el obispo de Resistencia se portó muy bien con nosotros, se comunicó con el obispo Kemmerer y bueno, pudimos por lo menos tener la visita de un capellán, un cura, digamos, cada 15 días. Bueno, eso es algo importante lo que estás diciendo, ¿no? Todo es importante, pero el rol de la iglesia, que está bastante... De algunos miembros de la iglesia. De algunos miembros, claro. Eso, porque Tortolo y Bonamir eran Hubo unos cuantos que hicieron la vista gorda, que fueron entregadores, pero también tenemos el caso, como lo acabas de mencionar, de acá de Monseñor Kemmerer, que fue una figura muy importante también defendiendo. Sí, él, ya digo, actuaba con el Monseñor de Chaco, que nos fue a visitar y ellos nos ayudaron mucho. Pero específicamente yo creo que hay que destacar la figura del Monseñor Kemmerer porque él era una persona que colaboró mucho para la sociedad, no solamente con los presos políticos, digamos. El Instituto Montoya lo creó él, digamos. Entonces, él colaboró mucho, la iglesia Estela Maris lo hicimos nosotros. La comunidad de Villa Olosé junto con Jorge Kemmerer hicimos la iglesia Estela Maris. Primero de madera y después bueno, se fue transformando en lo que es hoy, digamos. Pero lo más importante fue la colaboración con los presos políticos, digamos, lo más duro, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el rol particular de él en ese Monseñor? En el caso y conmigo, digamos, lo que quería resaltar es que él pidió por mí, por mi libertad, y el ejército me comunicó, digamos, que el Monseñor Kemmerer le había pedido mi libertad, y yo salí en noviembre y en junio por ahí fuimos convocados un montón de presos, Marchesini, Tomasito, Zaremba, yo, unos cuantos fuimos convocados por el ejército y nos comunicaron de que si nosotros volvíamos a militar en política no íbamos a tener, no íbamos a estar presos, nos iban a fusilar, así nos dijeron. Y ahí el general Castelli me dijo que a vos te salvó Monseñor Kemmerer, pero la próxima no te va a salvar ni Kemmerer ni nadie y todos van a ir al paredón. O sea, era duro la cosa, no era fácil, digamos. Entonces, yo estuve 6, 7 meses con la libertad vigilada y tenía que firmar el lunes, miércoles y viernes. Entonces, para mí el papel, digamos, el rol de Monseñor Kemmerer es muy importante en cuanto a los derechos humanos. Porque no solamente eso, sino la colaboración con los familiares, las visitas, porque él visitó a muchos presos, porque también teníamos al cura Xerepac preso, digamos, por quien él pidió y fue a visitarlo, digamos, o sea que no éramos nosotros. Nosotros teníamos la ventaja, y digo nosotros, mi hermana y yo, y Angelito Villa Blosé, digamos, porque él vive en Villa Blosé. Claro. Nosotros éramos vecinos, yo vivía en la misma vereda del Monseñor Kemmerer, yo lo veía todos los días. Entonces no es que él no me conocía, nos conocíamos. Había una cercanía. Muy, muy cercanos, digamos. Entonces él iba a pie y venía a pie de lo que es el obispado, hay veces que lo traían en auto, pero él era un hombre de la calle, él andaba en la calle, digamos, y entonces teníamos la posibilidad de charlar con él.
Accesible. Muy accesible. Y aparte de eso, nosotros recibíamos los beneficios sociales de él. O sea, el obispo tiene algunos beneficios, algunas prioridades, digamos. Entonces, él tuvo primer teléfono en el barrio. Entonces, toda la cuadra tuvimos teléfono. Mirá, claro. Pero así está era. bueno. ¿Entendés? Sí, era lo principal. Sí, yo Claro, me acuerdo. ¿entendés? Sí. Entonces, teníamos agua corriente, teníamos teléfono, después vino el empedrado, después vino el asfalto. O sea, los beneficios sociales y de infraestructura que él recibía, que tampoco era un privilegio importante, digamos, si tener luz, agua y teléfono. Eran derechos más que privilegios. Claro, pero había una prioridad, digamos, por la... Digamos, por la investidura, poner. Claro, entonces nosotros teníamos... Yo nací con teléfono, ¿viste? Porque él vino, creo que fue en 1950, cuando yo nací, él vino, ¿viste? Entonces... Porque esa casa era... No, después. Esa casa era de un señor Hendel, que era un alemán que tenía una arenera, y bueno, él fue el que le vendió a Kemmerer la casa, digamos. Que para ese entonces era una casa importante, para ese entonces, digamos. Entonces, tiene 3 niveles, pero porque estaba en la... ¿Está todavía? Sí. Sí, enfrente de la Capilla Estela Maris, del lado del centro, digamos. Ahí está. Esa es la casa y no está señalizada, nada, no tiene ninguna. ¿Por qué? Habría que destacar, ¿no? No, estaría bueno para Sí, poner una tipo, plaquita ir a como conocerla, no sé, o quedó para como para que- marcar como una residencia. Lo que de nosotros Monseñor, sabemos ¿no? que él dejó Vecino esa casa... de Villablosé, además, mirá lo que Él nos dejó está- esa- yo no sabía eso. Él dejó esa Tampoco. casa para los obispos. Sí. Porque él compró la casa y dejó esa casa para que habiten los obispos, digamos, que vengan. o sea, ahora viven los obispos ahí. Claro, Ah, después mira. que él falleció vinieron los otros obispos y siguen viviendo ahí, los obispos viven ahí. Estaría Esa- bueno para ir a visitar. Y sí. O sea, La el residencia lugar, particular, digamos, de los obispos es esa, digamos. Ujú. Y bueno, está en La Nuce y Santa Fe, digamos, frente a la Capilla Estela Maris. Acá unas cuadras, sí. Sí. Mirá, lo que yo quería destacar, digamos, un poco también es el homenaje a todos los compañeros, digamos, que hicieron algo por este país, digamos. Algunos cercanos, otros más lejanos en cuanto a domicilio, ¿no? Sí. Pero saliendo de Villa Blosé, digamos, estaba Angelito, Chochi, Doña Elba, y en el tiro federal estaba Pelito, estaba el gato. El gato Sánchez. Claro, sí, el gato Sánchez. Yo lo conocí bastante, no solo al gato, sino a la familia, porque la mamá del gato era obrera de la Ciba. O sea, ella era tabacalera, hacía cigarro en la Ciba. Esa es que estaba acá por Roque Pérez, casi Roque de Pérez y Arrechea. Roque Pérez y Buenos Aires, Sí. sí, Arrechea. De Arrechea, porque sería del lado de Sí, Villa sí, Sarita. sí, Sí. Bueno, yo tenía una cuadra por 30, 40 metros, digamos, era el galpón Ujú. grandísimo. Ella era obrera tabacalera, digamos. Y mi mamá era costurera y le hacía la ropa a mucha gente. Y una de las personas que le hacía la ropa era la mamá del gato, digamos. Y el papá del gato era compañero de trabajo de mi papá, eran embarcadizos, digamos. Yo lo vi cuando lo sacaron el gato de Resistencia, lo sacaron... De la cárcel. Sí, de ¿Vos la lo cárcel. viste? Yo lo vi, sí. ¿Cómo fue esa situación? Que fue prácticamente fuiste uno de los últimos que lo vio con vida. De ahí sí. A él lo sacaron atados de pies y manos, digamos, en la espalda, y lo pusieron en el baúl de un Ford Taunus blanco con techo vinílico negro que era de la policía de la provincia de Misiones. Digamos. Ese Ford Taunus era conocido, digamos, acá en Misiones. Y lo trajeron a la jefatura de policía donde, digamos, lo que en la jerga se llamaba en ese momento, se le fue de las manos, por más de que trajeron un médico, qué sé yo, le falló el corazón en la tortura y murió, digamos. Y viste lo que es la psicología de los torturadores y de la gente, digamos. Él estaba encapuchado y por lo tanto nunca le pegaron por la cara, le torturaron por el resto del cuerpo, digamos, pero no en la cara. Y mi papá fue a reconocer el cuerpo y le avisó a la familia, todo eso, y bueno, porque le entregaron el cajón cerrado, digamos, porque estaba muy mal, digamos. Entonces, el Colorado Zaremba y Juan Zaremba y Rubén Zaremba eran militantes también, digamos, de Oberá, que vinieron a estudiar acá, a trabajar acá. Juan Mariano Zaremba se fue a Capioída y fue a una reunión ahí cerca de Papel Misionero y que está desaparecido. Qué bárbaro.
¿Cuántos desaparecidos hay en la provincia de Misiones? ¿Hay un número estimado? Hay un número, sí, yo no lo tengo presente, pero el Ministerio de Derechos Humanos sigue permanentemente actualizando todavía. permanentemente. Sí, claro. Es decir, bueno, Yo conozco casos, te digo, que no están denunciados. Conozco casos reales que no están denunciados. ¿Y por qué no de están misioneros denunciados? desaparecidos. Sí, sí. No, el familiar es el que tiene que denunciar, Claro. ¿entendés? Y Pero- yo conozco un caso, te iba a decir, no voy a dar nombre pero que yo conozco perfectamente, que son dos hermanas que tenían 4 y 5 años cuando la madre se fue a una reunión y no volvió más. Ellos vivían en Quilmes. Y de ahí fueron amigos de Misiones a traerlo para acá y se criaron acá en el seno de una familia, digamos, postiza. Pero yo hablé con ellas cuando eran grandes y fuimos a buscar la partida de nacimiento en La Plata, todo, digamos, pero no logré convencerlas. De que Así, hagan la denuncia. Sí. Qué raro que no quieran, ¿eh? Bueno. No, porque no es fácil, digamos. Y no. No, sí. Bueno, yo leía el caso, lo comentaba Mariela la semana pasada, el caso de, viste que ahora encontraron restos humanos. Que también sí, no, están en un identificando, centro creo que clandestino, no están todavía todos identificaron uno. identificados. Y Hoy salió a no, hay hablar la varios hija, identificados. la semana pasada ya Sí. había salido a hablar la hija y decía que estaba como aliviada porque no sabían dónde estaba el papá y bueno, ahora dicen ya no es un desaparecido más, ya lo encontramos y bueno. Pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Los sentimientos así son diferentes en cada No, y familia. aparte el miedo también. Mirá, hay distintas cuestiones y quiero graficar en términos políticos sociales cómo es la consecuencia del por qué no, digamos, o del terror, digamos. El MAN tenía como 60... El movimiento agrario misionero. El movimiento agrario misionero tenía como 60 grupos de base. Porque eso se hizo también con la bendición del Monseñor Kemmerer, con los movimientos rural cristianos, con Tatú Beren, Juan Carlos Beren y Susana Benedetti, Krujowski, Alberto Krujowski, Alberto Bajura. Fueron los que le convocaron y lo metieron adentro del MAN a Pechac, digamos. A Pedro. Ajá. Sí, a Pedro. Entonces, Pedro es un invitado de la organización, pero como Pedro era un líder, por eso fue invitado, digamos, porque era un referente de su colonia, digamos. Entonces, esto hay que destacar, digamos, que el movimiento rural cristiano con el Monseñor Kemmerer comenzaron el MAN. Entonces, pero ellos tocaban pito, tocar pito, y juntaban 6, 7, 8, 10, 15 mil personas en un rato. Claro. Y hoy no juntan ni 10, digamos. Entonces, a esto me refiero, digamos, que después de que vino la democracia, quedó un terror muy grande, fundamentalmente en los sectores sociales que no tenían información, que no tienen... bueno, en las ciudades también. Un poco digamos. lo que está pasando ahora. Yo creo que lo de ahora es diferente. Lo de ahora es diferente. Y, Sí. y le voy a contar Pero- cuando quieran, les cuento del final, digamos. Pero yo creo que fue la dictadura terrorista, Sí, fueron Dios terroristas, mío. digamos. O sea, el centro clandestino de detención que hicieron cerca de la Caraguá, llevaban a las chicas y la violaban delante de su familia, digamos, para que hablen, para la tortura, digamos. Entonces, a otros les esperaban a la noche cerca de su casa y le cagaban a tiro, a otros les buscaban, les secuestraban, digamos. Y bueno, en ese marco, digamos, el negro Figueredo está desaparecido porque se fue al interior y no sabemos.